historias de nuestra ciudad. Un nuevo capítulo de historias de nuestra ciudad aquí en el aire de la FM 87.9, Radio Municipal de Florencio Varela. Nos encontramos en esta mañana con Analía Fariñas, que trae una nueva investigación. Analía, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, estamos como muy intrigados, todos muy expectantes, porque venimos de la línea de los Uxon o los Jackson, como les gusta decir a distintas personas. Yo soy más de los Jackson, aunque siempre me cargan y me dicen, no, hay que pensar que es Uxon y que estamos en Varela y así lo conocemos y así lo voy a seguir llamando. Nos trajiste una nueva investigación, ¿no? Quiero saber de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, hoy voy a hablar de la estancia propiamente dicha donde vivió Uxon, donde nació Uxon y donde vivió, salvo los 10 años que vivió en el almacén de tablas. Después siempre vivió en este campo hasta que, bueno, en un momento recorre parte de la Patagonia y el Uruguay y después decide irse del país. Pero mientras tuvo una residencia permanente fue en esta estancia. En la estancia donde nosotros recordemos que se encuentra el museo, ¿no? Que es un museo provincial, y allí también encontramos su rancho natal. Bueno, contanos un poquito sobre su lugar de residencia. Bueno, este rancho natal fue ubicado por el año 29, es decir, ubicaron el campo y encontraron en ese lugar un rancho viejo que estaba intrusado en ese momento y que consideraron que era el rancho original y que era donde había nacido Uxon. Pero en verdad no se hizo ninguna investigación histórica que avalara eso, más que el hecho de que se veía que era un rancho viejo, pero podía haber sido un rancho cualquiera de que se hubiera construido en el año 1890. Uxon nació en 1841. Él dice que el rancho tenía más o menos 50 años cuando él nació, quiere decir que sería de 1790, pero podría haber sido un rancho que tuviera 100 años y hubiera parecido igual de viejo. Bueno, entonces yo dije, bueno, voy a ver si puedo encontrar. Primero, mi intención básicamente fue recrear toda la cadena de propietarios que tuvo esa tierra. Bien. Empecé primero cuando el campo no tenía la forma que compró Uxon, sino que era algo mucho más grande. Era lo que se llamaba una suerte de cabezada, que eran enormes fracciones que entregaban los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que nosotros al principio no éramos virreinato del Río de la Plata, sino que éramos virreinato del Perú y éramos una gobernación de ese virreinato. Entonces los gobernadores eran los que entregaban la tierra, distribuían la tierra para que se hiciera productiva. Esto fue una suerte de cabezadas que inicialmente, lo voy a leer, primero fue del capitán Azpeitía. Después se dividió un poco más chico y pasó a ser de María Clavens. Después esta señora vendió toda esa fracción, que era de casi 6.000 hectáreas, a el capitán Baltasar Quintana Godoy. Y después Quintana Godoy lo divide y 4.000 hectáreas se las vende al capitán Juan Villoldo. Juan Villoldo es el que decide ya no venderlo en grandes fracciones, sino que fraccionarlo en pequeñas estancias y crea una lonja de 400 varas por 9.000 varas, que son 433 metros por casi 8 kilómetros de largo, y lo vende como una fracción de estancia. El primer propietario es una familia que se llama Cortés. ¿Y qué curiosidad tiene esta familia Cortés? Que eran pardos. Mira. Y que en la estancia establecieron una tahona. Una tahona era una molienda de trigo, pero no movida por el agua, sino movida por caballos que circulaban alrededor de las piedras que molían el trigo. Después de ello, ellos venden y lo compra una familia que se apellida Llanos, y su esposa era Bárbara Trejo. Bueno, ellos lo tienen durante unos cuantos años, pero este señor fallece. Cuando él fallece, ella se vuelve a casar, y se casa con un señor llamado Dámaso González, o Dámaso. A mí me cuesta decir Dámaso. Para mí es Dámaso. Sí, Dámaso González. Y ella en su testamento, ¿qué dice? Te lo voy a leer. Sí. Dice:
dice, declaro que durante el segundo matrimonio ha habido conocido aumento en el ganado y se han adquirido otros bienes. Entre ellos, dice, un rancho en pared y paja para habitarse con otros en paja, galpón y cocina en las tierras de la Magdalena. Recordemos que esto sería... Claro, el pago de la Magdalena. Sigue haciendo el pago de la Magdalena. Es decir, y más adelante, cuando se hace la tasación, para la sucesión de ella, el contador que hace la tasación comenta que la estancia estaba enteramente arruinada, no solamente en cuanto a ganados, sino también en cuanto a los ranchos, que tuvo que construir nuevamente. De hecho, cuando vemos las tasaciones anteriores, cuando muere Llano se hace una tasación, el marido de esta señora, el primer marido de esta señora, la casa valía 12 pesos nada más. Cuando se hace la nueva tasación, cuando fallece ella, la casa pasa a valer 180 pesos. Y la tierra valía 125. Es decir, que la casa valía más que la tierra. Más que la tierra. Pero todavía, lo único detalle que dan es que la casa estaba hecha con adobes cocidos y crudos. No hay otro detalle. Claro. Y lo curioso es que si ustedes han visitado el rancho, sí, adentro hay un pedazo, en la primera habitación, que está sin revocar, y se ven que la casa está hecha con adobes cocidos y crudos. Hay una mezcla de adobes cocidos y crudos. Así que en eso coincidía. Pero todavía yo no tenía ningún otro detalle de medidas que pudieran asegurarme que fuera realmente el mismo rancho. Sí que era un rancho mucho más importante que los que había visto antes. Si las casas anteriores eran ranchos de barro y él había construido una casa habitación de importante valor. Cuando él fallece, accedo a la sucesión de él. Y en la sucesión sí hace una descripción de los metros cuadrados de pared, de los metros cuadrados de techo, de cómo estaban la cantidad de puertas y ventanas. Y ahí, haciendo cálculos y midiendo la casa actual, puedo verificar de qué coincide esos metros con el rancho que hoy existe. Es decir que con esto tengo, primero, ¿cuándo se construyó el rancho? Este señor se casó con Bárbara Trejo en 1792 y ella lo nombra por primera vez en el testamento en 1807. Es decir que para 1807 ya estaba la casa. Así que después de que se casó y antes del testamento, en ese rango de años, es cuando se construyó el rancho, que coincide con lo que decía Uxon, de que el rancho tenía como 50 años. Más o menos. Y por otra parte, sé quién lo construyó, porque ella dice, mi segundo esposo es el que lo hizo. Y es el mismo rancho, así que tenemos el nombre del constructor, que fue Dámaso Tadeo, es el nombre, González. Después, él, es un poco un sainete, porque hay una enorme pelea con los hijos del primer matrimonio de esta señora. Él tiene un solo hijo con Bárbara Trejo, pero que fallece a los 8 años, así que no llega a heredarlo. Y claro, cuando se hace la tasación, eran tantos los valores que él había incorporado a la estancia, que la estancia se la adjudican a él. Y los hijos no querían. Claro. Eran los bienes de nuestros padres y ahora nos están sacando. Pero bueno, en definitiva lo que hacen es sacarla a remate y él accede a comprarla a través de un hecho que se llamaba retracto, que es que alguien puede acceder a algo que se ha vendido por el mismo precio, para que no salga de la familia. Claro, para que no salga y se quede. Así que él compra, es decir, no compra por todo el valor del remate, porque él tenía adjudicado una gran parte como bien ganancial, y el remanente lo tiene que pagar, y entonces él se queda con el rancho. Él se vuelve a casar en el interín, porque la pelea con los hijos con sus centenados, como se llamaba en ese momento a los hijos de otro matrimonio, dura casi como 5 años. Él en ese interín se vuelve a casar y tiene un hijo
con esta nueva esposa, y cuando hace su testamento le deja el rancho a su hijo. Pero lamentablemente también este chico fallece alrededor de los 8 años, como le había pasado con su anterior hijo que había tenido con Bárbara Trejo. Y entonces la estancia queda para la madre, que se llamaba Torres, de apellido Torres. Ella se lo vende la verdad se me escapa el nombre, al Tristán Nuño Valdés, que era cuñado de Rosas, sí. Y Tristán Nuño Valdés es el que le vende a Daniel Uxon. Y así llega el campo. O sea que tuvo muchos dueños, y también vamos a recordarle a los vecinos, ¿no? Uno lo conoce y lo va a visitar por la historia y por lo que fue Uxon para los barilenses y lo que es para nosotros, pero la historia desde la tierra hasta la conformación del rancho y cómo fue pasando, ¿no? Uno cree, bueno, en las épocas, ¿no? Porque hoy también vos vendes una casa, hay un bien ganancial, las familias, las herencias ya pasaban en esa época, y en ese rancho es donde él pasó la mayor parte de su vida, como decías, antes de que saliera a viajar por la Patagonia y decidiera retirarse ya de la Argentina. Sí, sí, y lo importante de este rancho, además de la importancia que tiene en sí por lo que significa Uxon como escritor, es que esta construcción, es una construcción muy atípica, que prácticamente no han quedado construcciones similares que hayan llegado hasta nuestros días. No. Porque las pequeñas estancias tenían casas de barro. Esas se destruyeron totalmente por el paso del tiempo, porque si no se las cuidaba, se iba quebrajeando, eso mismo se iba la lluvia solo, las volvía al barro. Esta, que era de adobe y ladrillos, tenía más posibilidad de persistir, pero en general el paso del tiempo las hizo no confortables, y también donde estaban fueron demolidas y fueron destruidas y reemplazadas por casas de material con mejores comodidades. Que esta haya subsistido por más de 200 años es realmente casi un milagro. Un milagro, sí. Ocurrió por dos hechos. Primero, porque estaba en una zona aislada a la cual no le llegó la urbanización. La urbanización urbana, ¿no? Claro, de manzanas. Sí. Y segundo, porque siempre se la utilizó como vivienda. Entonces se conservó, porque de hecho igual es una casa que requiere mantenimiento, si no se hubiera destruido con el paso del tiempo. Así que, y una casa de estas características en la provincia de Buenos Aires no existe. Existe algo similar, que es un rancho que fue de Rosas, pero que no está en el lugar original, que fue trasladado al centro de Monte, de Laguna de Monte, pero no está en el lugar original. Este sí es un rancho con características de rancho de estancia, digamos, de familias no pudientes, de familias humildes, y que ha perdurado con muy pocas modificaciones, ha perdurado hasta la actualidad, y en el mismo lugar donde fue construido, que es un mérito para que se lo declare Monumento Histórico Nacional. Así es, ¿no? Sería muy lindo que podamos tener el rancho, ¿no?, de Uxon como monumento histórico nacional, y con todas estas características que agradecemos mucho la presencia de Analía, la sapienza que tiene, porque no es que él le cayó del cielo, sino que ella ha investigado, ha estudiado, y como decíamos con los chicos, ¿no?, la chapa de que sos agrimensora, la chapa en el sentido de la investigación, de que podés ver la traza a la perfección. Han escuchado ustedes el relato que ella ha hecho sobre el primer dueño del rancho y lo que fue conservando hasta la actualidad, que hoy, si vos querés ir a visitarlo, lo podés hacer aquí en Florencio Varela, y sigue casi intacto. Ha sufrido seguramente alguna modificación para poder conservarlo, pero gracias a Dios y gracias a que se encuentra estratégicamente dentro de esa estancia, lo podemos conservar y podemos conocer, estar más cerquita de Uxon, al menos dentro de su solar. Así que, Analía, muchas gracias por pasar por este espacio, por la radio municipal, por la historias de nuestra ciudad, y esperamos tenerte pronto nuevamente con una nueva historia, un nuevo personaje o algún lugar histórico que tengas para contarnos. Bueno, cuando ustedes gusten, yo estoy muy agradecida por la invitación, y estoy gustosa de poder venir a contarle a los varelenses cosas que a lo mejor
desconocen. Bueno, para eso estamos, somos un medio de comunicación y la verdad que en este marco de los 134 años, en este mes aniversario de Florencio Varela, seguimos contándote un poquito más de la historia en este segmento que es la historias de nuestra ciudad.